Bien, pues, les decía que justamente ayer estaba yo recordando la sesión del día lunes. Hablábamos sobre las repercusiones sociales. De manera específica, el lunes nos enfocamos a hablar sobre las repercusiones sociales que trajo consigo el sismo de 1985. Dijimos que fue el 19 y 20 de septiembre de 1985 cuando un sismo de alta magnitud con epicentro en la zona centro de México provocó grandes daños en las casas, pérdida de viviendas, damnificados, se derrumbaron edificios completos, etcétera, etcétera. Estuvimos hablando sobre ello y bueno, ayer tuvimos el suceso de un temblor en la noche y bueno, no sé si lo sintieron, pero pues sí estuvo bastante fuertecito. Levanta la mano, ¿quién lo sintió? Todos. Gracias. Estuvo fuertecito. La verdad es que yo iba manejando e incluso el coche, el bochito se movía como si estuviera bailando, pero pues no traía prendido. Entonces, sí fue como una situación un poco chistosa para mí, por lo que platicábamos. Afortunadamente creo que no hubo daños, por lo menos en Puebla, tan serios. Y bueno, pues a eso estamos expensos. Y hablábamos haciendo o retomando esa analogía, decíamos que son hechos que no son causados por el gobierno ni por nosotros. Son situaciones propias de la naturaleza. Y bueno, esto no puede ser culpa de nadie. El sismo. Lo que pasa antes y después de un sismo, sí tiene responsables. Entonces, bueno, yo traigo aquí un artículo de Jesús Ramírez Cuevas. Es una crónica en donde adjunta los testimonios de personas que vivieron el sismo de 1985 y que lo vivieron y les marcó de tal forma la vida que se volvieron líderes sociales en los movimientos que surgieron a partir de 1985. Todos o al menos la mayoría de los testimonios que se ponen en esta recopilación lideraron movimientos sociales en torno a este sismo, que es de lo que hablábamos la clase pasada, ¿verdad? Entonces, él lo titula Cuando los ciudadanos tomaron la ciudad en sus manos. Bien, vamos a leer un poco, esto es como una parte introductoria, ¿no? Dice, la destrucción que provocó el terremoto de 1985 cambió la fisonomía y la vida de la Ciudad de México. En los escombros de la incompetencia gubernamental para atender la emergencia quedó sepultada la resignación de sus habitantes. La catástrofe natural arrasó inmuebles, cargó miles de vidas y precipitó el derrumbe del PRI en la capital, gobierno en turno. La solidaridad de millones en el rescate de víctimas y en apoyo a las familias afectadas se transformó en un despertar de conciencias, y esto es importante, en un movimiento que logró la reconstrucción de la ciudad desde abajo. Después del temblor, ya nada fue igual. El desmoronamiento de la sumisión y el esfuerzo comunitario fueron el acta de nacimiento de la sociedad civil. ¿Vale? Ese es un pensamiento propio de Jesús Ramírez Cuevas, pero es una reflexión muy interesante en varios aspectos. Para empezar, él dice que el terremoto provocó el despertar de la sociedad civil. Tiene que ver con lo que estábamos hablando. También dice, y eso lo voy a dejar solo con un paréntesis, porque no una actualmente, pero dice que sí es como dice la ruta del PRI. Sabemos por cultura general y por historia que el PRI es el gobierno que más ha estado, o más tiempo, ha gobernado la redundancia en nuestro país, ¿cierto? ¿Cuál fue el primer presidente no priista en México? Vicente Fox, ¿vale? Antes de Fox, todos los presidentes fueron del PRI. ¿Sí? Entonces,
pues desde el inicio de los partidos políticos en nuestro país, el antiguo gobierno, ¿está bien? Entonces, ¿cómo se va? Llega Perón, y luego regresa el piso de México. Luego se va, y hoy estamos con Perón. Entonces, nosotros hemos tenido tres presidentes no priistas. No vamos a hablar de este tema, pero es que ya a partir de ahí comienza también como a decrecer o decaer con la caída del tren. Tiene sus razones también. Otra situación importante que él comenta en los pensamientos que él refleja en su texto, habla de incompetencia del gobierno y lo relaciona de una forma muy interesante. Dice, en los escombros de la incompetencia gubernamental para atender la emergencia, quiere decir que se observó falta de capacidad del gobierno en turno para resolver la situación, lo cual quiere decir que esta catástrofe rebasó por mucho al gobierno en turno. A eso se refiere. ¿Sale? Entonces, bueno, y rescata la solidaridad de millones de personas que, como ya dijimos la clase pasada, se unieron para remover escombros, rescatar víctimas, rescatar sobrevivientes o buscar sobrevivientes y atender en cuanto a los víveres a los damnificados. ¿Sale? Y finalmente cierra con las últimas líneas que dice el desmoronamiento de la sumisión y el esfuerzo comunitario fueron el acta de nacimiento de la sociedad civil. ¿Sale? Eso lo dejo para reflexión. Vamos a revisar un poco de los testimonios. Esto lo dice alguien. La mañana del 19 de septiembre, la tierra se movió, todo crujía, un estruendo ante nuestros ojos, el edificio Nuevo León, un edificio en ese tiempo muy conocido en la Ciudad de México, se vino abajo. Una enorme nube de polvo lo oscureció todo. Después solo quedó el silencio. Así recuerda ese momento Cuauhtémoc Abarca, residente de Tlatelolco y a la postre, dirigente de los damnificados. Sí, les decía, es alguien que estuvo presente, que narra lo que vivió al momento y posteriormente se volvió líder de los movimientos sociales que surgieron en torno a esta tragedia. Bien, la gente no salía aún de la estupefacción cuando escucharon los primeros gritos de los sobrevivientes. Habla de las personas que se encontraban dentro de los escombros. En ese momento, con los primeros vecinos que se aproximaron, comenzamos a organizar las tareas de rescate. Fíjense nada más. ¿Ustedes creen que los vecinos de cierto edificio estaban capacitados para emprender maniobras de rescate en escombros? ¿Ustedes pueden imaginar lo peligroso que eso es para alguien inexperto que no tiene la preparación y la capacitación para realizarlo? Bueno, pues a las personas de la sociedad no les importa. Fue una situación en la que todo se hacía con mucha voluntad de ayudar, sin mayor experiencia. Todo lo hacíamos a mano, cuenta el médico y dirigente social, médico de ocupación. Eran cientos de vecinos ayudando. Una cosa muy hermosa fue que se formaron cadenas humanas. Esas cadenas humanas las volvimos a ver en el sismo del 2017, ¿cierto? Las cadenas humanas para mover escombros o para mover cosas. Bien, los que estaban adentro de los escombros llenaban las cubetas para abrir camino a donde se oían las voces y las pasaban de mano en mano. Es increíble, pero media hora después del sismo ya había una urbanización. Prosigue Abarca, lo está narrando él. Los voluntarios sacan a muchos de la ruina. Esa tarde, soldados y policías acordonan la zona para evitar el pillaje, es decir, que se robaran las cosas, pero no intervienen en el auxilio. Fíjense, desde aquí, ¿por qué se genera un ambiente de descontento? Había soldados y policías cuidando que no se robaran las cosas, no ayudando a rescatar a las personas. ¿Sí? Bien. En contraste,
a lo de los policías y el ejército, de toda la ciudad llegaban a prestar ayuda, una solidaridad bellísima que se mantuvo viva durante toda la emergencia. Relata. Escenas como estas se repiten en todas las zonas afectadas por el sismo. Desde los primeros minutos, miles de personas se improvisan como brigadistas y arriesgan su vida por gente desconocida. Provenientes de todas las clases sociales suman voluntades y esfuerzo para salvar a los sobrevivientes atrapados en los escombros, habilitan cientos de albergues, reparten alimentos y ropa a las 150,000 personas que de golpe quedaron en la calle por el terremoto. Otros recolectan ayuda, distribuyen agua, insumos, implementos, organizan el tránsito. Profesionistas, trabajadores y estudiantes revisan inmuebles o ayudan a la demolición, previenen epidemias, vacunan, preservan cadáveres, prestan atención psicológica a las víctimas. Todo esto lo hicieron de manera gratuita, gente voluntaria, ya especializada o profesionista, y también estudiantes en formación estaban sumándose a todo esto. Ahora bien, ¿por qué el autor dice que la sociedad toma la ciudad? Porque precisamente al pensar en que esta situación rebasó al gobierno en turno y no había operatividad para resolver, la propia ciudad toma sus decisiones en cuanto al rescate, la creación de albergues. Todo esto lo hace la misma ciudad con sus recursos, con sus medios y con sus posibilidades. Dice, los temblores del 19 y 20 de septiembre de 1985 destruyeron la zona central del Distrito Federal. El gobierno de Miguel de la Madrid, presidente en ese momento, se paralizó ante la tragedia. En contraste, la respuesta masiva para ayudar a los afectados fue casi inmediata. Lo decía hace un momento en el mismo texto. En 30 minutos ya había miles de personas ayudando. ¿Sí? Frente a la incompetencia del gobierno, sin un plan previo, la gente se organiza y se hace cargo de responder a la emergencia. Por unos días, los ciudadanos toman el control de la ciudad, en lo que fue uno de los capítulos más hermosos y excepcionales de nuestra historia. Durante 3 o 4 días hubo un vacío de poder. La gente se encargó de la organización de la ciudad. Recuerda Alejandro Vara, de la Unión de Vecinos y Damnificados, 19 de noviembre. La Unión de Vecinos y Damnificados, 19 de septiembre. ¿Han escuchado sus términos? Unión de campesinos, unión de transportistas, ¿sí? Todo eso, supongo, también les debe sonar el término. ¿Hace? ¿Han escuchado? Hace esta abreviatura de asociación. Pero, Unión de Vecinos y Damnificados, 19 de septiembre es una asociación civil, por eso lo comento. Bien. Aquí hay otra narración de otro líder de una asociación. Dice, fueron días especiales, la ciudad era otra. Por donde quiera había personas llevando y trayendo ayuda. Al principio, los medios de comunicación ayudaron mucho a poner en contacto a las familias, informando de los daños. Después, pusieron en marcha la campaña oficial de que aquí no pasa nada. Abro un paréntesis. ¿Les suena el aquí no pasa nada como un acto de gobierno para pretender demostrar que todo está bajo control? ¿Sí les parece? ¿Les suena? Bien. El gobierno, cuando pierde el control de una situación, vamos a hablar, por ejemplo, en materia de COVID, muchos especialistas, les digo, yo respeto cualquier opinión y creo en las cifras oficiales, pero hay muchos especialistas que no creen eso. Que creen que las cifras de COVID son maquilladas, es decir,
no revela el verdadero número de casos, el verdadero número de hospitalizaciones y el verdadero número de muertes. ¿Por qué lo hace el gobierno en dado caso de que así fuera? Para dar un mensaje de que la situación está controlada y que el gobierno está realizando las acciones correctas encaminadas a controlar la situación. ¿Sí? A eso se refiere. Primero, los medios de comunicación unidos y de manera gratuita ayudaban a publicar la información de las personas encontradas, desaparecidas, etcétera, etcétera, para que los familiares pudieran tener contacto. Después, dejaron de transmitir los medios de comunicación la situación que se estaba viviendo. Dice aquí que el gobierno quiso minimizar el problema y decía, quédense en casa, no salgan, pero la gente no hizo caso. Rememora Leslie Sena, fundadora de la Unión Popular Nueva Tenochtitlán Sur, otra unión popular. Bien, Raúl Bautista, quien ha dado vida a Super Barrio Gómez, personaje emblemático de la lucha urbana, asegura que frente a la dimensión de la tragedia, la gente tuvo que salir a tomar la ciudad. La gente desobedeció al gobierno porque había que rescatar a los atrapados y ayudar. La UNAM, la máxima casa de estudios a nivel nacional, dice que en la UNAM se formaron brigadas que trabajaron durante meses. En repetidas ocasiones nos enfrentamos al ejército, alguna vez hasta a pedradas, porque algunos soldados se dedicaron a sacar bienes de los escombros sin importarles la gente atrapada. Relata Imanol Ordorica, que participó en la Brigada Ciencias, integrada por unos 150 estudiantes y maestros, como lo hicieron en otros centros educativos. Es decir, también dentro de las escuelas hubo organización de alumnos y maestros para ayudar y sumarse. De ahí que muchos estudiantes en las ramas necesitadas, ingeniería, arquitectura, medicina, estaban participando de las organizaciones civiles para ayudar. Bien, dice aquí que de la tragedia surgió una respuesta civil que ganó derecho a la ciudad para los ciudadanos y logró la reconstrucción de 80,000 viviendas. La espontaneidad halló agentes sociales organizados que ayudaron a dar un vuelco a la situación. Fue un movimiento que modificó la vida social y política de la capital, señala Serra. Bien, ahora, decíamos que organización civil o sociedad civil de miembros como ustedes, como yo, que integran una sociedad y que se organizan para luchar o lograr un fin común. No necesariamente tiene que ser contra el gobierno, pero en muchas ocasiones sí es contra el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno, de alguna forma, vulnera los intereses de la sociedad. Y cuando la sociedad siente que esos intereses están siendo vulnerados, entonces el gobierno les decía, no salgan gente en casa. Pero la gente escuchaba gritos en la. Y entonces, de esta situación que se marcó como una tragedia en nuestro país y una de las más grandes tragedias de la historia de México, provocó que la gente, por una cuestión de humanidad y de ayudar, se organizara. Pero así es como surge. Porque antes del tipo de 1900 era muy poca la gente que reclamaba un deseo. Es decir, el gobierno tenía prácticamente control absoluto sobre la sociedad. Actualmente el gobierno tiene control absoluto sobre la sociedad. ¿Cierto? Sí, ¿por qué? Ok, ¿y obedecemos todos?
Ellos son los que establecen los lineamientos. Pero la sociedad obedece si quiere. Y fíjense, aquí pasa algo curioso. Aquí la desobediencia, lejos de influir positivamente en el manejo de la pandemia, la desobediencia influye de manera negativa porque provoca más contagios, más hospitalizaciones y en consecuencia más defunciones. No quiere decir que todo lo que el gobierno está haciendo sea correcto. De eso habría que tener reservas sobre algunas cuestiones que se han gobierno y algunas que parecen muy contradictorias. La mezcla de ambos. Entonces, bueno. Pero el punto es que actualmente, si la sociedad no está de acuerdo con esto, prueba de ello, marchas, poco antes de la pandemia, marchas enormes, mujeres, exigiendo sus derechos, hubo ahí cierre de escuelas, había campamentos en la facultad de medicina de la UAP, etc. Eso fue un poco antes de la pandemia. El punto es que si la sociedad no está conforme a la acción, eso hasta antes del sismo de 1935 era casi inexistente. Por eso es que el autor que en la teoría nos está planteando un despertar de la conciencia y un despertar de la sociedad, es decir, un despertar, ya no me estoy quieto, ya no me dejo, ya no me enfermo. Ahora sí, voy a una asociación civil, es una unión de miembros, personas, que conforman una persona moral jurídicamente hablando. Es una persona que a través de una acta constitutiva adquiere un nombre propio y un patrimonio propio. Por eso, a lo mejor han visto el término, yo lo recuerdo, cuando hay un tema de rescatar perritos, de cuestiones médicas, de apoyo para niños, para mujeres, para madres solteras, etcétera. Eso le hace eso a asociaciones civiles y la finalidad de una asociación civil es un fin no lucrativo, es decir, una asociación civil no realiza acciones por dinero, vive de donaciones de sus miembros y de la sociedad en general, pero utiliza esos recursos de vida, también de asociaciones civiles que no son tan buenas como parece, para un fin o una labor altruista. Esto se origina a partir de la organización de la sociedad para defender o buscar un fin altruista, un fin positivo y un fin no lucrativo. Como lo que hablábamos del sismo. La intención nunca fue hacer negocio, al contrario. Los estudiantes y maestros de la UNAM se apedrearon con el ejército porque el ejército era quien iba en busca de los bienes y no de las personas. ¿Sí? Entonces, bien. ¿Qué tiene que ver esto con los movimientos sociales y con las protestas que surgen en la sociedad partiendo del temblor? Dice, la lucha de los damnificados y la reconstrucción. ¿Qué pasó? Las personas que se quedaron sin hogar y lo perdieron en un sismo que duró, si no mal recuerdo, 90 segundos, o sea, 1 minuto y medio. De hecho, un sismo de 1 minuto y medio es bastante tiempo. Por eso es que causó tanto daño. El de ayer no sé exactamente cuánto duró, la verdad ya no vi el reporte, pero dudo mucho que haya durado más de 1 minuto. Entre más tiempo esté temblando, más daño estructural hay en las construcciones. ¿Verdad? Entonces dice que desde los primeros días, las familias afectadas se organizaron en defensa de sus viviendas y durante meses hicieron asambleas en las calles. Cuauhtémoc Abarca dice, el gobierno estaba sumido en la confusión, no supo reaccionar ante la emergencia y no tenía un plan de reconstrucción. Desde el principio le planteamos ayudar a los afectados y la reconstrucción con la participación de las organizaciones que se crearon ante el desastre, organizaciones civiles. Surgen decenas de uniones y las que ya existían crecen vertiginosamente.
El 27 de septiembre, apenas una semana después del temblor, se realiza la primera movilización de damnificados hacia Los Pinos. Más de 30,000 personas desfilan en silencio con tapabocas y cascos, símbolo de los rescatistas. Ven cómo ese descontento social por cómo se manejaron las cosas comienza a organizar a las personas y estas personas comienzan a protestar, ¿sí? Ahí viene el despertar de la conciencia. Demandan la expropiación de predios, créditos baratos para adquirir una vivienda porque ya no tenían en dónde vivir, un programa de reconstrucción popular que el gobierno ayudara a reconstruir las viviendas dañadas y la reinstalación de los servicios de agua y luz porque ni eso tenían. Las protestas se suceden todos los días. El gobierno publica un decreto expropiatorio el 11 de octubre, afectando más de 5,000 predios e inmuebles. La medida deja fuera a muchas zonas afectadas y las movilizaciones continúan. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno planteó el 11 de octubre obtener 5,000 predios, pero eran insuficientes para todos los damnificados que existían. Y había zonas que quedaban fuera de esto. Al día siguiente, tras otra marcha, el presidente de la Madrid recibe a los damnificados en Los Pinos. Ahí reconoce el papel de la sociedad civil en la emergencia, pero en lugar de recibir agradecimientos de los afectados como esperaba, la gente le reclama que hay muchos predios por expropiar. El 21 de octubre todavía expide un decreto que disminuye el número de predios que había inicialmente planteado, eran 5,000, lo disminuyó a 4,263. Entonces, bajo la campaña México sigue en pie, el gobierno intenta normalizar los servicios públicos, hablamos de agua y luz, y el funcionamiento de escuelas, hospitales y edificios de gobierno. Con ello pretende recuperar el control y la solidaridad ciudadana. Organiza una ceremonia en el Campo Marte para premiar a miles de héroes nacionales por su labor en el temblor. Muchos de los homenajeados le gritan y repudian. ¿Se dan cuenta el grado de tensión que prevalecía entre el gobierno federal y la sociedad? La molestia ante su indiferencia, y aquí refieren, no lo digo yo, lo dicen quienes nos están narrando la historia, la ineptitud del gobierno y la falta de capacidad para reaccionar ante la emergencia, provocó el descontento de las personas, el descontento social. Ellos ya iban a gritarle al presidente, ya iban, como dicen en mi pueblo, con la espada desenvainada, porque estaban buscando la ayuda del gobierno para salir de la situación. Porque si bien, por eso les decía al principio, si bien un terremoto no es culpa del gobierno, lo que pasa después del terremoto, el plan de contingencia, el plan de reconstrucción, el plan de ayuda, el plan de rescate, sí es responsabilidad del gobierno. Y aquí el gobierno no operó nada, sino la propia sociedad fue quien tuvo que realizar todas las labores que le corresponden de inicio al gobierno. Entonces, superada la primera etapa de emergencia el 24 de octubre, cerca de 40 organizaciones vecinales crean la Coordinación Única de Damnificados, por sus siglas CUD. Siguen reagrupándose, aún 40 agrupaciones se agrupan en una agrupación mayor, válgame la redundancia, solo para enfatizar. La reconstrucción fue ganada por el movimiento y se impidió el despojo de las vecindades del centro como quería el gobierno, explica Raúl Bautista. O sea, ¿qué dijo el gobierno? Supongamos que esta escuela, que es una construcción de hecho, pues ya con muchos años, estuviera dañada y aquí vivieran personas, ¿no? Y el gobierno dice, voy a expropiar porque es peligroso. Entonces, si tu propiedad antes del temblor valía, vamos a suponer, 100,000 pesos, obviamente no, pero es una suposición, yo te la voy a expropiar y te voy a pagar su valor catastral, que es de 35,000 pesos. Entonces, ten tus 35,000 pesos y salte porque es peligroso. Eso es lo que la asociación evitó. Y me sale a mi gobierno más barato darte 35,000 pesos por tu propiedad que reconstruir tu vivienda. ¿Sí? Entonces, ante esta presión,
Renuncia el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Guillermo Carrillo Arenas, constructor de muchos de los edificios que se cayeron, y en su lugar es nombrado Manuel Camacho Solís. Además de ello, el secretario de Desarrollo Urbano era constructor y muchos edificios mal construidos fueron construidos por él. Entonces, había de inicio, cabe destacar, una corrupción vista al interior del gobierno federal y la sociedad también de ello se percató. Bueno, entonces, el nuevo funcionario negoció con ellos, con la CEUD. El gobierno reconoce el papel de las organizaciones, pero a ningún funcionario se le fincará la responsabilidad. En mayo de 1986, Camacho firma con la CEUD el convenio de concertación democrática para la reconstrucción. Con esto comienza entonces la reconstrucción del vivienda. Pero ¿qué hubiera pasado si la sociedad no hubiese ayudado en la emergencia? ¿Cuándo el gobierno hubiera terminado de remover los escombros? ¿Cuándo hubiese terminado de rescatar los cuerpos para las personas fuera de COVID? Posiblemente para cuando el gobierno rescatase a las personas, tal vez no tendrían muchas por haber pasado tanto tiempo. Por un lado, el papel de la sociedad civil fue importantísimo en la ayuda, viéndolo desde el punto de vista. Pero independientemente de eso, ¿qué hubiera pasado si no existiera la asociación civil, la organización civil, y no hubiesen protestado para que no les quitaran sus predios, para que les promocionaran muchos predios, para que se hiciera un programa efectivo de la reconstrucción, para que el gobierno les ayudara? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran exigido? ¿Se hubiera dado? Claro que no. No quiero decir que hay que protestar por todos los gobiernos para que no sea, simplemente digo que la organización civil, es decir, la sociedad organizada, es capaz de dar una respuesta desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Antes de esto, era casi inexistente la organización de la sociedad. De aquí en adelante, hoy día, en algo no están de acuerdo, generalmente. ¿Sí? Tenemos claro entonces qué tiene que ver el sismo de 1985 con la historia social y económica de nuestro país. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar por el lado. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario respecto a lo que acabamos de ver? Bueno, si no es así, agradezco su atención. Nos vemos la siguiente.